Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimado grupo, estimados hermanos y hermana Olga. Estamos aquí para iniciando nuestra sesión de hoy, en la que vamos a presentar la lección 27, pero habíamos quedado desde la última sesión, el pasado martes, quedé con el compromiso, obviamente, con el hermano José Luis Fernández, que es el único que está en vivo en directo. Por lo tanto, respondo al grupo a través de él. Las inquietudes de él serán las del grupo y las preguntas que él me haga las respondo para todo el grupo. ¿Ok? En ese sentido, en virtud de que en la revisión de los ejercicios de la lección 26 tocamos un punto con relación al infinitivo y como mostrábamos que en una oración que estábamos analizando planteábamos que el sujeto del infinitivo debía estar en caso acusativo. Eso originó una serie de comentarios que hice para tratar de darme a entender por completo. Bueno, una lección que ya dimos, pero de vez en cuando un repasito como que parece necesario. De hecho, con el otro grupo que estoy terminando, ya vamos a entrar en la crítica textual y en el último trimestre hemos propuesto unas 2 semanas de repaso antes de entrar a la crítica textual. Y probablemente quizá tengamos que hacer algo con este grupo. Antes de entrar a la crítica textual, hacer un pequeño repaso para recordar algunos principios e ideas generales de las lecciones que ya hemos dado al principio y que algunas cuestiones siguen apareciendo, lógicamente, porque es acumulativo y algunas no se recuerdan, o quizás porque al principio no se le puso tanto empeño y ahora de momento descubrimos, pero ven acá, yo sé que se lo dieron, pero ni recuerdo dónde fue. Bien, entonces en ese sentido yo preparé un pequeño resumen sobre el infinitivo que luego se lo puedo enviar en PDF, un infinitivo y dado que en este punto nuestro libro de texto no abundó, profundizó mucho en este tema, aunque sí planteó bien claro que el sujeto de infinitivo era por lo general, debe estar en acusativo. Sin embargo, hay otro detalle que no menciona. Entonces, lo que yo he hecho en todo el curso es que me auxilio y apelo a otras obras que tengo para preparar material adicional para complementar y fortalecer la idea, uh, el aspecto, el tema de otras gramáticas. En este caso, apelé a la obra Introducción al griego bíblico de Amador Ángel García Santos. Entonces voy a compartir este material, puesto que después voy a quedar solo en la presentación de la lección, puesto que por general los jueves estoy totalmente solo y el hermano José Luis Fernández va a hacer un esfuercito en estar unos minutos para presentar este resumen sobre el infinitivo y después él se marcha y yo presento la lección 27. Entonces vamos a compartir en pantalla lo siguiente. Ok, espero que se vea bien. Sí, no, Algunas observaciones en cuanto al infinitivo griego. Bien, perfecto. En primer lugar, existe el infinitivo en los distintos temas y en las tres voces. Luen, que es el tema de presente. Lucein, por ejemplo, es el infinitivo futuro. Lucai, el infinitivo auristo. Y lelukenai es el infinitivo del tiempo perfecto. Recuerden que tenemos 4 temas en el sistema verbal griego. Son 4 temas: el presente, el futuro, el auristo y el perfecto. Luego tenemos dentro de lo que se llaman las 6 partes fundamentales del verbo griego, tenemos entonces que, en primer lugar, por lo general, el tema se presenta en voz activa, es decir, las 6 partes fundamentales del verbo griego serían entonces el presente, voz activa, el futuro, voz activa, el auristo, voz activa, y el perfecto, voz activa, pero se le agrega el perfecto, voz media y pasiva, y el auristo, voz media y pasiva. Es decir, que dentro de las 6 partes fundamentales del verbo griego, en realidad tenemos los 4 temas fundamentales en voz activa y 2 de los mismos temas fundamentales en voz pasiva, que es el perfecto y el auristo, voz pasiva. Recuerden también que cuando hablamos del auristo, hablamos de
estamos incluyendo el primero o el segundo. No hay diferencia. Cuando decimos el tema del auristo, lo único que estamos claros es que hay algunos verbos que lo van a tener el auristo en forma de auristo primero, como lugo, por eso lusai, mientras que hay otros verbos que tienen su auristo como auristo segundo, como lambano. ¿Ok? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el auristo segundo de lambano sería lavei. ¿Ok? Luego, en segundo lugar, es el infinitivo es determinado o complementado por adverbios y no por adjetivos. Recuerden que el sustantivo sí es complementado por adjetivos, pero el infinitivo es complementado por adverbios. Por ejemplo, kalos legen, este kalos es un adverbio derivado del adjetivo kalos, que es con omicron. El adjetivo es con omicron, sigma, y con acento agudo. Ustedes recuerdan que kalos es bueno, ¿ok? Pero este adverbio derivado de ese adjetivo es bien. ¿Ok? Recuerden que bueno es adjetivo, bien es adverbio. Podemos hablar de bueno cuando es un sustantivo, por ejemplo, niño bueno, libro bueno, carro bueno, casa buena, mujer buena, líder bueno, etc. Pero cuando hablamos de acciones, es decir, los verbos y el infinitivo que tiene es de naturaleza verbal, es complementado con adverbios. Por eso decimos, él canta bien, ella baila bien, él enseña bien. En este caso, hablar bien, por ejemplo, legein es un infinitivo presente y kalos es un adverbio, hablar bien. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Por otro lado, en tercer lugar, aunque no es frecuente, puede ser usado como verbo de una oración independiente, entiéndase, no subordinada, o como un verbo de una proposición principal en el contexto de una oración subordinada. En este caso, o compuesta, en este caso puede equivaler, un momentito, aquí me faltó una E, puede equivaler a un imperativo y el sujeto vendría en nominativo. Por ejemplo, Lucas 9:3. Lo que queremos considerar es a partir de este. Meden airete eisten jodón, mete rabdom, mete peran, mete arton, mete argurion, mete anaduo hitonas. Hitonas egein. Hasta ahí. Ahora, observen entonces la traducción de esta frase, de esa que hemos dicho, pero podemos incluirlo todo. Eipen pros autus, entonces eipen, auristo segundo del verbo lego, autus, que sería el complemento directo. Entonces, le dijo a ellos, no tomen, aquí en imperativo del verbo airo, no tomen, no recogen, no tomen nada para eiston jodón, el camino, ni bastón, ni alforja, ni plata. Argurion es plata, dinero, ¿ok? Ni tengan, literalmente, egein, observen aquí que es el infinitivo presente del verbo ejo, o sea, ni tengan, o en este contexto, no lleven dúo gitonas, dos túnicas. Observen entonces cómo viene aquí, está, digamos, cómo se alternan o se complementa el imperativo airete del verbo airo, en tiempo presente, segunda persona del plural, con el infinitivo egen. Por lo tanto, ni lleven, ni tengan. En otras palabras, ni lleven, bueno, ni tomen, ni lleven. Aquí, egen puede tener sentido, obviamente, de llevar, ¿ok? No tengan dos túnicas en ese contexto. Entonces, aquí vemos que lo que estamos diciendo es cómo este infinitivo en un contexto como este tiene el valor de un imperativo. Por otro lado, en cuarto lugar, el infinitivo puede tener sus propios complementos y también, por ejemplo, debe ser en acusativo. Por ejemplo, ten aletheian legen. En este caso, actuando como verbo, obviamente, entonces significaría literalmente decir la verdad. Por eso
ten aletheia está en acusativo femenino singular y es el complemento de legei, que es el infinitivo tiempo presente del verbo lego. Repito, ten aletheian legein, decir verdad. ¿Ok? Ahora bien, en quinto lugar, el infinitivo tiene su propio sujeto. El infinitivo tiene su propio sujeto que puede, y vuelvo de nuevo, puede ser el mismo que el del verbo principal u otro distinto. Las reglas de concordancia entre el infinitivo y el sujeto son las siguientes. En primer lugar, cuando el sujeto del infinitivo es el mismo que el del verbo que lo rige, no ha de venir expresado, sino que se va a deducir del verbo. Por ejemplo, hexein elizo, hexein elizo, aquí tenemos un infinitivo del verbo heco, que es venir. Entonces, pienso venir, o podríamos incluso traducirlo, pienso que vendré. En realidad, la idea de pienso venir se considera de aspecto futuro. Pienso venir también puede ser traducido como pienso que vendré. Y en este caso, entonces, no hay aquí un, digamos, ni un pronombre ni un sustantivo en ningún caso que venga a señalar el sujeto de este infinitivo, que es entonces el mismo del verbo principal, el hizo. Pienso venir, ¿ok? Entonces observen esa frase y lo usamos también en castellano. Pienso venir, pienso ir, pienso llegar, pienso viajar, etcétera. Son formas, así se usa también en el griego aquí, donde, repito, yo pienso es el sujeto del infinitivo. Generalmente, tampoco se expresa el sujeto del infinitivo si éste está en la proposición principal como complemento en genitivo o dativo. Por ejemplo, Hechos 26:20. Tenemos la frase específicamente a partir de kai tois ethnesin apengelon metanoein kai epistrefein epiton theon. Específicamente esa frase donde queremos mostrar, por ejemplo, hay dos infinitivos. Tenemos metanoein y epistrefein, ¿ok? Del verbo metanoeo y epitrefo, que sería arrepentirse, volverse, convertirse. Entonces, observen aquí, lo que estamos planteando es que aquí tenemos, por ejemplo, tois ethnesin, que aparece como en caso dativo en una cláusula anterior, pero que viene siendo el sujeto a que está dirigido a lo que tratan estos dos infinitivos. Por eso, a los gentiles anunciaba, aquí tenemos un imperfecto, el verbo apangilo, es un imperfecto, tenemos el tema de presente, la diferencia obviamente es que la vocal aquí se alargó en una eta, y porque es un verbo compuesto, ¿verdad? Entonces, apangelo, entonces sería apengelon. Entonces, le anunciaba a quienes, a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. En este caso, obviamente, que el sujeto de metanoein y epitrefein son quienes. ¿Qué palabra es? Toi ethnesin. El caso es que no se especifica porque en la cláusula anterior aparece, dijimos en la aplicación en genitivo dativo, aquí en dativo plural. Lo que pasa es que obviamente toi ethnesin es un sustantivo ethnos de género neutro de la tercera declinación. Y recuerden que en el dativo y el genitivo es igual. No hay diferencia en el genitivo y el dativo entre los masculinos y los sustantivos de género neutro. Finalmente, viene la parte donde comenzamos. En los demás casos, o sea, ya especificamos los casos donde no se especifica el sujeto del infinitivo por ser el tener de sujeto al mismo del verbo principal. Pero fuera de esos casos, decimos entonces que el sujeto del infinitivo ha de venir expresado y estará en caso acusativo. Por ejemplo, legense dei.
Lege, infinitivo presente, el verbo lego. Se, pronombre de la segunda persona del plural en caso acusativo. Y dei, el verbo impersonal que significa es necesario. ¿Ok? Entonces aquí diríamos, es necesario que tú hables o te es necesario hablar, por ejemplo, si queremos hacerlo así, pero las dos formas son correctas, pero podemos traducirlo en buen castellano, es necesario que tú hables, pero observen que si decimos que te es necesario a ti hablar o es necesario que tú hables, observen que el pronombre personal de la segunda persona se está en caso acusativo como sujeto de este infinitivo. ¿Ok? Entonces, luego tenemos a lego, se, agathon, einai. Aquí tenemos un verbo en tiempo presente. Tenemos de nuevo un pronombre, el mismo pronombre personal en acusativo de la segunda persona del singular. Agathon, obviamente, es un acusativo, es un adjetivo. Entonces, resulta que y einai es el infinitivo del verbo eimi. Entonces, yo digo que tú eres bueno, ¿ok? Yo digo que tú eres bueno. Sería la traducción de esta frase, porque no tiene sentido traducirlo literalmente. Por ejemplo, yo digo tú ser bueno, al estilo de que los indígenas de las películas de vaquero y, y la película de Tarzán también. Yo ser un gran jefe, tú ser un gran caballero. Bueno, no se puede así. Entonces, tenemos que ajustar eso en castellano y decir literalmente aquí, se puede traducir, yo digo que tú eres bueno. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aparece en acusativo? Porque este viene siendo entonces la cualidad de ser. Tú eres bueno. Bien, esas son, digamos, las ideas generales. Si tienes alguna pregunta, entonces dígamelo ahora. En el caso pasado, recuerdo que después del infinitivo estaba autus, entonces, eh, Ajá, más o acusativo menos, masculino plural. Uh-huh. entonces prácticamente el sujeto del infinitivo mayormente se encuentra en acusativo. Claro que sí, esa es la idea. Ok, Claro, sí, sí, esa es la idea. Eh, a menos que sea el sujeto del mismo verbo de la oración, por lo general, el acusativo, esa es la regla, el, el sujeto del infinitivo ha de estar en acusativo. Si se va a expresar, entonces va a estar en acusativo. ¿Ok? ok, Entonces es importante que entendamos este principio para comprender bien el infinitivo griego. Y recuerden que el infinitivo puede, bueno, está presente en los cuatro temas: presente, futuro, aoristo y perfecto. Y que también hablamos de un infinitivo activo, infinitivo voz media o voz pasiva, etcétera. Entonces es importante comprender y recuerden finalmente que el infinitivo es un sustantivo verbal, ¿verdad? Que puede ser articulado y por lo general se va a considerar que es un sustantivo de género neutro y solo vamos a aplicarle la idea de caso y de número, aunque siempre será singular, cuando tenga artículo. Recuerden el llamado infinitivo articular, donde se emplea con preposiciones, especialmente, obviamente, y estrictamente en los casos genitivo y dativo y acusativo, pero siempre con el artículo que en el caso del genitivo y el dativo será igual para el masculino y para el femenino, pero la regla es que se considera el infinitivo un sustantivo verbal de género neutro. Así que aunque vean la ambigüedad en el adjetivo, perdón, en el artículo, entonces hay que considerarlo siempre un sustantivo verbal de género neutro y en número singular. ¿Ok? ok. Bueno, bueno, pues entonces, eh, habiendo hecho este énfasis sobre el infinitivo, especie de repaso, voy entonces a entrar ya a presentar la lección 27. Luego yo puedo compartirle este pequeño resumen en PDF. ¿De Bueno, acuerdo? muchas gracias, maestro. Bueno, pues buenas noches y voy a Igual, trabajar entonces a presentar la lección 27. bendiciones, bye. Bendiciones. Muy bien, después entonces de presentar este pequeño resumen
sobre lo que es el infinitivo griego, voy entonces ahora a presentar ya en solitario la lección 27, la que trata sobre los pronombres interrogativos, indefinidos y relativos. También el tema de las preguntas deliberativas y las cláusulas condicionales relativas. Como siempre, comenzamos por el vocabulario. Aiteo es el verbo yo pido, aiteo, y es un verbo contracto de los verbos contractos que antes de omega tienen una épsilon. A es un sí condicional usado en preguntas indirectas. Sí condicional no es el sí afirmativo. Luego tenemos el verbo eperotao. Eperotao es el verbo que significa yo pregunto, yo cuestiono. Déjenme asegurarme de que estoy grabando. Perfecto. Déjenme volver aquí. Entonces, eperotao obviamente es un verbo compuesto y que tiene como base al verbo erotao, que significa yo hago una pregunta, yo pregunto, yo cuestiono, yo pido información, digamos, yo cuestiono, yo averiguo. Carpos, sustantivo de género masculino de la segunda declinación. Jo, carpos, fruto, carpos, fruto. Crisis, genitivo, criseos, es un sustantivo de género femenino, pero de la tercera declinación. Crisis es su forma léxica y criseos es la forma del genitivo singular. Luego tenemos el adverbio hopu. Hopu, adverbio que significa donde. Luego tenemos el pronombre relativo hos, he, ho, que sería el que, la que y lo que. Deben diferenciar, por ejemplo, en el caso de hos, que es la morfología del pronombre relativo, en el caso nominativo masculino singular, puesto que en el caso el artículo obviamente no va a tener sigma, no tiene sigma, es ho nada más. Bueno, en ese caso dejemos de fuera, vamos a quedarnos con he y ho. El caso es que he y ho son pronombres relativos, pero pueden ser fácilmente confundidos con las formas del artículo género femenino, nominativo singular, y ho como el artículo de género masculino, nominativo singular. ¿Qué diferencias podemos establecer? Bueno, fácil. Observen que el pronombre relativo en los tres casos, en los tres géneros, tiene espíritu rudo y acento agudo. Y en el caso específico de he y ho, el artículo nada más tiene espíritu rudo y no tiene acento. Si ustedes ven una eta y una omicron con acento agudo acompañado del espíritu rudo, no es el artículo, son las formas del pronombre relativo en el femenino, nominativo singular, y en el neutro, nominativo singular. Repito, el artículo será he, ho, mientras que el pronombre es hes, ho, con espíritu rudo y con acento agudo. Entonces, hos, el que, he, la que y ho, lo que, pronombres relativos. Tenemos luego a jotam, que es una composición, por ejemplo, de jote y am, que significa cuando sea utilizada esta partícula con el modo subjuntivo. También tenemos ajote, que es otro adverbio que significa cuando, igual que jotam, y es cuando, en relación también a una especie de relativa. Por otro lado, tenemos a que es conjunción. Observen que tiene espíritu suave y acento circunflejo. Conjunción pospositiva como de y gar, y podrían luego ustedes revisar lo que plantea el paradigma 91. Significa entonces así que, entonces, por lo tanto. Así que, entonces, por lo tanto. También entonces como cuando hablamos de que es pospositiva, recuerden que en griego hay una serie de palabras que nunca se colocan al inicio de una frase, al inicio de una oración. Siempre se postergan a un segundo plano, puede aparecer como segundo
o tercer término, generalmente como segundo. Estas partículas que se definen como pospositiva son palabras, repito, que no son colocadas nunca al inicio de una frase en griego, pero que probablemente y digamos quizás en la mayoría de los casos, dependiendo cómo traduzcamos, van a aparecer al principio de la traducción. Luego tenemos el verbo pino y su futuro piomai a manera de un verbo deponente. Pino, piomai, un futuro un tanto irregular, ¿verdad? Y lo que vendría siendo su auristo segundo sería epion, ¿ok? Epion significa yo bebo. Pino significa yo bebo. Su futuro sería piomai, yo beberé. Y tenemos epion, que sería el yo bebí, que sería la forma del auristo segundo. Luego tenemos pu, observen que tiene acento circunflejo encima de la upsilon del dictongo omicron upsilon, es un adverbio interrogativo que significa ¿dónde? ¿Dónde? Y pos con omega y acento circunflejo, otro adverbio interrogativo, pero ¿cómo? Significa ¿cómo? Luego tenemos aptisti, es un pronombre interrogativo que significa quién, qué, cuál, con una forma para el masculino y femenino para el género neutro, pero siempre con el acento. Luego, las formas exactamente iguales, tisti, pero sin el acento, vienen a representar el pronombre indefinido, que significaría alguno, uno, cierto. Fagomai es el verbo, digamos, es el futuro como deponente un tanto irregular del verbo ethio. Entonces, fagomai sería el futuro, éfagón el auristo segundo del verbo ethio, que sería yo como. Ahora bien, pronombres interrogativos e indefinidos. La declinación del pronombre interrogativo tisti, quién, cuál, qué, está ahora a continuación. Observen, las formas tis, tinos, tini, tina son para el masculino y el femenino. Es decir, cuando se vayan a utilizar con un nombre de género masculino o de género femenino, se van a tener las formas tis para el nominativo, tinos, genitivo, tini, el dativo y tina, el acusativo. Pero el neutro, entonces será ti, tinos, tini, ti. Observen que en el nominativo no hay sigma, aunque se mantiene el acento. Luego, el genitivo y el dativo exactamente igual. Y como siempre, en los géneros neutros, el nominativo es igual al acusativo. En el plural, entonces, masculino y femenino, tines, tinon, tisi, tinas. Observen cómo el acento agudo se mantiene en toda la declinación sobre la iota, tanto en el singular como en el plural. Tis, tines, tinos, tinom, tini, tisi, tina, tinas. Repito que el pronombre interrogativo tiene una morfología para dos géneros, masculino y femenino, y una para el género neutro. Entonces el neutro plural sería tina, tinon, tisi, tina, obviamente, como insistimos, el genitivo y el dativo es igual al masculino y femenino en este caso, y el neutro nominativo es igual al acusativo, como lo vemos ahí. Entonces tienen que aprenderse la morfología, la terminación, que no es difícil. Tis, tinos, tini, tina. Entonces, la traducción sería obviamente quién, de quién, a quién o para quién, quién. Aquí en el interrogativo sería qué, pero entiéndase, sería qué, de qué, a qué, para qué, qué, si aparece, digamos, solo. Pero si apareciera con un sustantivo de género neutro, entonces la cosa cambia, porque recuerden que hay sustantivos
de género neutro que su significado, por ejemplo, como tecnon, es niño. Entonces hay que considerar que suelto así diremos de qué, a o para qué o qué, pero solo si se hace acompañado de algún sustantivo de género neutro, tendremos que, dependiendo de la característica del sustantivo, traducir en consecuencia. Luego, el 386 decimos que se declina según la tercera declinación en todos los géneros. Exactamente igual como los sustantivos de la tercera declinación. El masculino y el femenino son idénticos, ya dijimos, y el neutro es diferente solo en el nominativo y el acusativo. Después son iguales, ya lo vimos eso. El 387, el acento agudo en el pronombre interrogativo nunca se cambia por el acento grave. Por ejemplo, tilegei, la pregunta sería, ¿qué dice? ¿Por qué decimos qué dice? Porque legei es una forma verbal en tiempo presente, tercera persona del singular. ¿Qué dice? ¿Ok? Y obviamente aquí el sustantivo es de género neutro. ¿Qué dice? Entonces no hay quién dice, sino qué dice, porque está en género neutro. ¿Qué dice? Repito, si dijera tis, entonces la pregunta sería ¿quién dice? Pero aquí es ¿qué dice? ¿Ok? Entonces, en el 388 tenemos la declinación del pronombre indefinido, que es exactamente igual a la del interrogativo. Es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia va a estar en que el acento en el indefinido, digamos, flexivo, se mueve. Por ejemplo, en el nominativo, tis se muestra sin acento, pero el adjetivo será tinos. En el relativo tiní, el acuso tiná. Pero la declinación es la misma. La diferencia es que el interrogativo es tis, tis, tinos, tini, tina. Y aquí sería tis sin el acento, tinos, tini, tina. Es exactamente igual. Una vez se aprenden la declinación del pronombre indefinido, seguro que ya saben la declinación, ya conocen la declinación del indefinido. Es exactamente igual, una forma para el masculino y femenino y una forma para el género neutro. Repito, la diferencia va a ser el acento. Por ejemplo, aquí vemos, mientras que en el interrogativo es tines, aquí es tinés. Aquí sería tinon, aquí es tinom. Aquí es tisi, el interrogativo sería tisi. Y el interrogativo sería tinas, aquí es tinas. Lo mismo en el neutro, tina, tinon, tisi, tina. Cuando el interrogativo neutro sería tina, tinon, tisi, tina. Repito, la declinación del pronombre definido tis, ti, quién, qué, es exactamente igual al pronombre indefinido alguien, alguno, cierta persona, alguien, etcétera. Es exactamente igual. Repito, la diferencia será el acento. En las formas del pronombre interrogativo no va a haber cambio. El acento se va a mantener siempre sobre la iota en todos los casos. Y en los dos géneros, en el sentido de que hay una morfología para dos géneros, masculino y femenino, y una para el género neutro. Ok, el 389 ya lo que dice lo que yo acabo de plantear. Vámonos, por ejemplo, con el 390. Tanto el pronombre interrogativo como el indefinido se pueden usar como con un sustantivo o separadamente. ¿Ok? Por ejemplo, Tina Carpón Ejete. Tina Carpón Ejete. Observen el acento agudo sobre la iota. Eso significa que estamos ante un pronombre interrogativo, no ante el pronombre indefinido. Obviamente está en acusativo masculino o femenino singular. Aquí vamos a interpretarlo en masculino. ¿Por qué? Porque carpón es el acusativo masculino singular de carpós. Por lo tanto, preguntaremos, ¿qué fruto tienen? ¿Ok?
recuerden, estamos usando a Carpón. Tina está apuntando a Carpón. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a usarlo como un, bueno, como un pronombre interrogativo porque tiene el acento. Observen, vamos un poquito más para arriba para que observen lo que he estado planteando. Un momentito. Vamos a ver. Un momentito. Bueno. Ok. Observen. Decimos Tina. Tina. Aquí, entonces, puede ser acusativo femenino singular y masculino, pero también pudiera ser neutro. ¿Ok? En el singular, porque el acusativo masculino y femenino plural es tinas. Pero aquí entonces decimos tina, acusativo singular. Entonces, pero también repito, puede ser de género neutro. Ahora, ¿por qué lo asumimos como de género masculino? Bueno, porque aquí Carpón está en acusativo femenino, masculino singular. ¿Ok? Entonces, decimos que Tina, Carpón, ¿qué fruto tienen? ¿Ok? Luego, ti leguéis, ¿qué dices? Ti leguéis, interrogativo, segunda persona del singular, ¿qué dices? Luego, anthropoitis, ahora observen, no tiene el acento, entonces estamos frente a una forma de lo que es el pronombre indefinido. Entonces, cierto hombre, algún hombre, un hombre, no, entiéndase, aquí en forma indefinida, no uno de numeral uno. Anthropostis es cierto hombre, algún hombre. Eipentis, decimos entonces que eipentis, diríamos cierto hombre dijo, o él o ella dijo, sencillamente. Porque aquí el verbo eipen, la forma verbal eipen, está en aoristo segundo, tercera persona del singular. Por lo tanto, eipen, podríamos decir cierto hombre dijo, pero también puede ser cierta persona, porque no tiene marca de género propiamente masculino. Por lo tanto, podemos decir él o ella dijo. ¿Ok? Por otro lado, el 391, el acusativo neutro singular ti del pronombre interrogativo se usa frecuentemente como adverbio con el sentido de por qué. Y en este caso, un pronombre viene siendo una forma de pregunta, lógicamente. Ti poieite, tauta. Ti poieite, tauta. ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué hacen estas cosas? Aquí poieite es un pronombre, es un verbo, el contracto del verbo poieo, segunda persona del plural, tiempo presente, y tauta el pronombre adjetivo demostrativo en causa neutro plural. ¿Por qué hacen, por eso la traducción, por qué hacen estas cosas? Pero también en castellano se podría traducir, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Ok? Por otro lado, vámonos con el tema de las preguntas indirectas. Preguntas indirectas con la forma común del discurso indirecto, que lo vimos ya en el paradigma 308, retienen el mismo modo y el tiempo de las preguntas que directas, digamos, o las preguntas que se plantearon originalmente en el discurso directo original. Repito, las preguntas indirectas van a mantener, como el discurso indirecto, el mismo modo y el mismo tiempo de las preguntas que se plantearon en el discurso directo original. En este sentido, pasamos entonces a las mismas palabras interrogativas de las preguntas directas se usan frecuentemente en las preguntas indirectas. Vamos a ver. Déjenme subir un poco.
para llegar a donde estamos. Un momentito. Por ejemplo, erotesen auton tis estin. Erotesen auton tis estin. Aquí observen entonces, al ser tis con el acento agudo, es forma del pronombre interrogativo y no del pronombre relativo. Entonces le preguntó quién era. Observen que aquí está el tiempo presente, pero recuerden que es una pregunta indirecta. Entonces, como la forma verbal está en pasado, aquí auristo primero, tercera persona del singular, le preguntó a él, autón, quién es, no podemos decir quién es. Recuerden que estas preguntas indirectas mantienen el mismo tiempo y el modo de el discurso como el discurso indirecto. Entonces tenemos que ajustar y usar aquí el imperfecto. Él le preguntó quién era, o le preguntó quién era. La misma forma, era tis ei, entonces, ¿quién eres? ¿Ok? ¿Quién eres? Lo que estamos diciendo es que la pregunta directa original fue, era tis ei. Era tis ei, es decir, en tiempo presente, ¿quién eres? Esa fue la pregunta original. Entonces, en la pregunta indirecta se mantiene el mismo tiempo de el verbo, de el mismo tiempo y modo del verbo. ¿Ok? Ei es el presente tercera persona singular del verbo in me, ¿verdad? Bueno, aquí en la segunda, perdón, del singular, pero al hacer el ajuste, entonces en el discurso indirecto decimos entonces quién era y pasó de la segunda del singular a la tercera. La pregunta directa fue tis ei, ¿quién eres? Repito, la forma del verbo in me, ¿verdad? En lo que viene siendo la segunda persona del singular, ¿verdad? Entonces, y aquí pasó a la tercera. ¿Ok? En este caso, creo que sería bueno hacer un pequeño recordatorio del verbo en mí. Déjenme, yo quiero buscarlo para mover la lección 11. Bien. En la lección 11 tenemos, déjame ver. Ajá. No, ahí está el imperfecto. Un momentito. Yo voy a buscar para que sirva. Ok, perfecto. Más reciente, la 8. Perfecto. Entonces, la lección 8, una especie de recuerdo. Vamos aquí. Les sirva de repasito. Un momentito. Ok. Aquí tenemos el paradigma 98. Ahí tenemos las formas del verbo en mí en tiempo presente. En mí, ei, esti, esmen, este, eisin. ¿Ok? En mí, ei, estin, esmen, este, eisin. Observen que esta es la forma que tenemos en el ejercicio que estamos analizando ahora mismo. Ei, ¿ok? Entonces, de hecho, espero que ustedes ya recuerden y dominen las formas del verbo en mí porque no son muchas. No son muchas. De hecho, lo que pasa con el verbo ser y estar en el griego es lo mismo que pasa en castellano e incluso en inglés.
que es un verbo muy peculiar, con una característica muy básica, por lo tanto, es distinto al resto de los verbos. Por lo tanto, una vez aprendemos las pocas formas del verbo en mí, podemos reconocerlo donde quiera que lo encontremos. Entonces, volvamos de nuevo a donde estábamos. Estamos aquí, déjame ponerlo ahora grande. Ok, un momentito. Déjeme volver a asegurarme que estoy compartiendo para que no me pase lo que me pasó una vez. Entonces, decimos, un momentito, aquí que estamos. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta original fue, ¿quién eres? Observen entonces la forma de mí, tiempo presente, segunda al singular. Entonces, en el discurso indirecto lo cambiamos a tercera, en la pregunta indirecta. Él le preguntó quién era. Él le preguntó quién era. ¿Ok? Luego, Eipen autois pu menei. Eipen autois pu menei. Les dijo dónde vivía. ¿Ok? La pregunta directa que estaba contestando era pu meneis, es decir, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Entonces la respuesta fue el autois, eipen autois. Él les dijo a ellos, observen, autois, el pronombre personal de la tercera persona, en caso dativo, masculino, plural. Él le dijo dónde vivía. Y aquí, otra vez, hay que hacer el ajuste con el verbo porque menei literalmente está en tiempo presente, tercera persona singular. ¿Por qué lo utiliza aquí y lo traducimos en imperfecto? Porque la pregunta directa fue, ¿pu meneis? ¿Dónde vives? Lo mismo que tis eis, ¿quién eres? Entonces aquí, pu meneis, ¿dónde vives? Entonces la respuesta fue, él les dijo a ellos dónde vivía. ¿Ok? Hay que hacer esos ajustes, repito, en las preguntas indirectas, en la misma forma en que hacemos los ajustes para traducir la forma verbal del discurso indirecto. Puesto que tanto las preguntas indirectas como el discurso indirecto mantienen el mismo tiempo y el modo del verbo que se utilizaron en el discurso indirecto y en la pregunta directa. Entonces, las preguntas deliberativas. Se usa el subjuntivo en preguntas deliberativas, o sea, preguntas que esperan una respuesta en el modo, digamos, imperativo. Por ejemplo, poiesomen tuto me poiesomen. Poiesomen tuto me poiesomen. Observen aquí entonces la traducción. ¿Lo haremos o no lo haremos? Aquí es el subjuntivo aoristo, del verbo poieo, primera persona del plural, y tuto, el pronombre adjetivo demostrativo en acusativo neutro singular. Entonces la pregunta es, ¿haremos esto o no lo haremos? O, ¿lo haremos o no lo haremos? Pero literalmente, ¿haremos esto o no lo haremos? O sencillamente, ¿lo haremos o no lo haremos? La respuesta esperada es en el modo imperativo, háganlo o no lo hagan. Diría uno, ¿lo haremos o no lo haremos? Pues háganlo o no lo hagan. Es decir, decídanse. Por otro lado, tipo y eso, men, ¿qué haremos? La respuesta lógica es, hagan esto o hagan aquello o hagan lo otro. Digamos, habría una forma contextual de responderlo. ¿Qué haremos? Una forma aquí, si observen, el interrogativo, porque tiene el acento, y aquí, al no tener sigma, que sería is del masculino y femenino, en el caso nominativo o neutro, perdón, nominativo o acusativo, neutro singular. Pero aquí vamos a interpretarlo en nominativo. ¿Qué haremos? Y aquí entonces estábamos ante un subjuntivo. ¿Qué haremos? La respuesta, como dijimos ya, entonces sería, bueno, háganlo o no lo hagan. Bueno, sabrán ustedes qué harán.
por ejemplo. Pero lo importante aquí es comprender las formas en que se está redactando las llamadas preguntas deliberativas. ¿Ok? Ok. Entonces, por otro lado, tenemos en el 395 el pronombre relativo. Las formas del pronombre relativo, que serían jos, he, jo, de sus formas léxicas, para el nominativo masculino singular, para el femenino singular y para el neutro singular. Masculino, nominativo, femenino, nominativo, neutro, nominativo. Aquí es fácil. El pronombre relativo se va a declinar precisamente como si fuera un sustantivo en el masculino y en el neutro de la segunda declinación. Imaginemos, por ejemplo, la declinación de la palabra logos. Logos, logu, logo, logom. Logos, logos, logu, logo, logom. Y así también para el femenino, y obviamente en el plural, digamos, logoi, logon, logois, logus. Para el femenino, como si fuera un sustantivo como foné. Foné, fonés, foné, fonem. Y en el plural, fonai, fonón, fonais, fonás. Exactamente igual. Y en el neutro, obviamente, como sería tecno. En este caso, solo que no tiene la nu. Por ejemplo, sería tecno, 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 tecno. Tecna, tecnon, tecnois, tecna. Entonces, el pronombre relativo no tiene nada de complicado desde la perspectiva del análisis morfológico, porque si recordamos las desinencias o terminaciones de los sustantivos masculinos, femenino y neutro, de la segunda y primera declinación, de los femeninos de la primera declinación y neutros y masculino de la segunda, ya lo tenemos. Aquí sería, recuerden que el pronombre relativo lo usamos nosotros en castellano, que sería, por ejemplo, el nominativo el que, del genitivo del que, dativo para el que, el acusativo el que. Por ejemplo, este es el libro en genitivo del que te hablé, del que te hablé. Dativo, aquí está el dinero para lo que, observen, para lo que, para ahí está en género neutro, para lo que, o en dativo masculino, para el que. Y el acusativo, yo vi al que hizo esto. Yo conocía o yo conocí al que hizo esto, por ejemplo. Entonces, el que, del que, al que, a o para el que, al que. En el plural sería los que, de los que, para los que, a los que. En el femenino, entonces, la que, de la que, para la que, en plural, las que, de las que, para las que y las que. En el neutro, entonces sería lo que, para lo que, en el genitivo, perdón, de lo que, de lo que, para lo que, en el plural, las cosas que, de las cosas que, para las cosas que y las cosas que. Esa es la forma de traducir el pronombre relativo, ¿ok? Entonces, ya lo que plantea el 396 es sencillamente lo que yo acabo de explicar de manera directa. Recuerden entonces que el pronombre relativo en los tres géneros, masculino y femenino y neutro, se declina como sustantivos masculinos de la segunda declinación, como sustantivo de género neutro de la segunda y sustantivo de género femenino en eta de la primera declinación, como foné, como grafé. ¿Ok? Entonces, ahí está. El asunto es, de nuevo, recordar que el pronombre relativo viene siendo básicamente la terminación de de los sustantivos femenino, género neutro y masculino en su terminación. Es lo mismo. Ahora, obviamente, la diferencia va a ser que tiene que observar la forma del acento. Por ejemplo, en el masculino, femenino y neutro, en el nominativo, es acento agudo y espíritu rudo.
Y así será también el plural. En la forma del nominativo. Para el genitivo, entonces, aparece el mismo espíritu rudo, pero con acento circunflejo, tanto en genitivo singular como en el plural. Obsérvenlo. En las formas del genitivo, en los tres géneros, singular y plural, entonces no hay acento agudo, sino acento circunflejo y se mantiene el espíritu rudo. Para el dativo, igual. Se mantiene en las tres formas del caso dativo, masculino, femenino y neutro, singular y plural. Se mantiene entonces que es con el acento circunflejo en lugar del agudo del nominativo y se mantiene el espíritu rudo. En el acusativo, entonces, ahora en las tres formas de los tres géneros, singular y plural, volvemos entonces al acento agudo y se mantiene el espíritu rudo. Obsérvenlo. Aquí, home, hem, ho, whose, has, ha. Entonces, el acento se va a cambiar del agudo al circunflejo en las formas del caso genitivo, en los tres géneros, singular y plural, y del caso dativo igualmente para los tres géneros, en el singular y en el plural. En el 397, como otros pronombres, el pronombre relativo concuerda con su antecedente en género y número. Recuerden que en el pronombre personal, por ejemplo, hemos visto que cuando en una oración sustituimos el nombre por un pronombre, el pronombre debe concordar con el nombre al que sustituye en género y número, no en caso, en género y número. Repito, el pronombre personal tiene que concordar con el sustantivo al cual sustituye o reemplaza en género y número, no en caso. Y lo mismo pasa con el pronombre relativo, en el que el pronombre relativo debe concordar con el nombre al que sustituye, se llama antecedente, debe concordar en género y número. Por ejemplo, en castellano, yo no puedo hablar de una guitarra, que se supone que es un sustantivo femenino en castellano. Por ejemplo, la guitarra. Si yo voy a sustituir en la palabra guitarra, o voy a hacer referencia a la guitarra con un pronombre relativo, debo hacerlo con que concuerde en género y número. Por ejemplo, esta es la guitarra de la que te hablé. Esta es la guitarra de la que te hablé. Oh, esta es la marca de la que tanto te había hablado. En singular masculino, este es el libro del que te hablé. ¿Ok? En femenino, esta es la casa de la que te hablé. Observen entonces que debe concordar el pronombre relativo en género y número con el sustantivo al que sustituye, aunque obviamente mantiene su propio caso dependiendo de la cláusula, ¿verdad? En la cláusula en la que se aparece. Por ejemplo, ho apóstolos hon eides apelcem. Ho apóstolos, sustantivo de género masculino en caso nominativo singular. Ho apóstolos. Observen entonces el pronombre relativo en acusativo masculino singular sustituyendo a ho apóstolos. Eso significa entonces, concuerdan, sí. Ho apóstolos es de género masculino, hon es de género masculino. Ho apóstolos es singular, hon está en singular también. Eides es una forma del verbo eidon, es el auristo segundo de blepo jorao. Y apercem sería un auristo segundo del verbo aperjomai. Entonces, el apóstol que viste salió. El apóstol que viste, lo que podríamos decir, el apóstol al que viste salió. Pero podemos traducir sencillamente, el apóstol que viste salió. ¿Ok? Aquí Hon está haciendo referencia a Ho apóstolos. Luego, Alece en Pantaja Eipen Ho Jesús. Todas las cosas que Jesús dijo fueron verdaderas. Panta, ja, eipen, Jesús, y aquí usa el imperfecto, que puede traducirse eran verdaderas.
alece es el adjetivo en forma de género neutro, plural. Entonces, todas las cosas que Jesús dijo fueron verdaderas o eran verdaderas. Todas las cosas que Jesús dijo eran verdaderas. Luego, el imperfecto de mi tercera persona singular. Luego, hon macetes hon egapesan o egapesen, vamos a ver la forma. Egapesen ho Jesús en to oiko. El discípulo al que amaba a Jesús estaba en la casa. El discípulo al que amaba a Jesús o el discípulo al que Jesús amaba estaba en la casa. 398. Pero donde el antecedente del pronombre relativo está en el caso genitivo o en el dativo y el pronombre relativo mismo estaría normalmente en caso acusativo, como el objeto del verbo en la cláusula relativa, está regularmente atraído al caso de su antecedente. Es decir, en este caso el pronombre relativo va a mantener el caso de su antecedente. Por ejemplo, panton de Zaumazonton, epi passing, hois epoiei, eipen, pros, tus, macetas, autu. Pero cuando todos estaban asombrados por todas las cosas que hacía, él dijo a sus discípulos, eipen, pros, tus, macetas, autu, ¿ok? Entonces, observen aquí, hois hubiera sido acusativo si hubiera retenido el caso que tendría en su propia cláusula, pero está atraído por el caso passing, que es todas las cosas, cuando aquí todos estaban maravillados. Aquí obviamente tenemos un participio que con este viene siendo una especie de genitivo absoluto, ¿ok? Pero de tiempo presente. Por lo tanto, y cuando estaban todos asombrados por todas las cosas, epi passing hois epoiei, por todas las cosas que hacía, entonces dijo a sus discípulos, ¿ok? Él dijo a sus discípulos o habló a sus discípulos. Entonces decimos que aquí el pronombre relativo hois mantiene entonces el caso de lo que es el passing, que es la forma del adjetivo pass, todo en dativo singular. ¿Ok? Ahora, decimos 399. El antecedente del pronombre relativo con frecuencia es tácito u omitido. Así, hos puede tener el sentido de el que, por ejemplo, ge, la que, ho, lo que, hoi, los hombres quienes o los hombres que, y hai, las mujeres que o las mujeres quienes, etc. Y ha, el neutro plural, sería las cosas que. ¿Ok? Ejemplo, uk existing moi ho celo poiesai. No es lícito para mí hacer lo que deseo. Uk existing moi, observen a moi es el pronombre personal de la primera persona en dativo singular. No me es lícito, podemos decir, no me es lícito hacer ho celo, neutro singular, lo que quiero hacer. Aquí es un infinitivo del verbo poieo listo primero. No me es lícito hacer lo que quiero. No me es lícito hacerlo, lo que deseo hacer. Lo que, pronombre relativo, neutro, singular, nominativo. No me es lícito a mí, es decir, no me es lícito lo que deseo hacer o sencillamente lo que quiero hacer. Repito, uk existing moi ho celo poiesai. No me es lícito lo que deseo hacer o lo que quiero hacer. Hos gar uk estin
Kazumon, Huper, Humon, Estin. Porque el que no está hos, el que, pronombre masculino, pronombre relativo en caso nominativo masculino singular, porque el que no está Kazumon contra nosotros, perdón, contra ustedes, porque es el pronombre de la segunda persona del plural, Kazumon, Humon, el que no está contra ustedes está a favor de ustedes o está a favor de ustedes, está con ustedes, digamos también. Porque el que no está contra ustedes está con ustedes, sencillamente, o está a favor de ustedes. Otra forma de traducirlo. Tercero, ejo, jo, celo. Tengo lo que deseo o tengo lo que quiero. Ejo, jo, celo. Pronombre relativo, nominativo, neutro, singular o también puede ser interpretado como acusativo. De género neutro, singular. Tengo lo que deseo, tengo lo que quiero. En tal caso, esencialmente el mismo pensamiento está expresado como lo expresado por el artículo con el participio ho, uk, estin. Por ejemplo, que sería lo que no es. O es muy parecido, por ejemplo, a ho, me, home, que sería el artículo con nominativo masculino singular, el me negativo y el participio del verbo en mí en nominativo masculino singular. La idea, digamos, es básicamente similar a, por ejemplo, lo que es, perdón, ho uk estin, lo que no es muy parecido a esta afirmación, ho me hon, lo que no es, bueno, en este caso el que es. La diferencia es que aquí es neutro singular y aquí es el artículo en forma de género masculino. El que no es, y aquí sería ho, bueno, a menos que si le pongamos la sigma, hos, y aparentemente sí, aquí iba a poner la sigma, y apareció una I ahí erróneamente. Entonces, hos, uk, estin, ahora sí, el singular, el que no es. Hos, uk, estin, equivale a la forma con el artículo y el participio, obviamente con el negativo, de los modos distintos al indicativo que es me. Ho, me, home, el que no es. Pero en muchos casos solamente se puede usar el artículo con el participio. Por ejemplo, que es lo más, digamos, más regular. En to ejonti, que sería entonces en el que tiene. En to ejonti, este es un participio presente, el verbo ejo, en el caso dativo masculino singular. En el que tiene. Ejo celo sería tengo lo que deseo. Y se puede comparar con la frase lego auto ti ejo. Yo le digo lo que tengo. Lego a él. Yo le digo a él. Lego auto ti lo que tengo. Bien. Ahora, cláusulas relativas condicionales. Las cláusulas relativas indefinidas en griego tienen generalmente el subjuntivo con la partícula an o ean. An o ean. Este es uno de los usos más comunes del subjuntivo. Por ejemplo, hos, gar, ean, cele, te, sugen, autu, sosai, u, sosei, auten. Porque todo, o lo que aquí se puede decir, porque el que, hos, el que quiera salvar su vida, ten sugen autu sosai, u sosai auten, no la salvará. Porque él agrega, se puede traducir, porque tiene ese valor, porque todo el que quiera salvar su vida no la salvará.
pero también podemos traducir sencillamente como porque God, aquí observen la partícula pospositiva, no iniciando la frase en griego, pero sí la traducción, porque el que quiera salvar su vida no la salvará. Aquí, hos an pisteuse socesetai. Aquí, entonces, quien quiera o el que crea, aquí en subjuntivo auristo, tercera persona singular, el que quiera o quien crea, el que crea o quien quiera que crea, vamos a hacer terminar la frase. Un momentito. Ok. Porque el que crea o quien crea será salvo. Eis gen dan polin exercete oxeste en aute macetas. Aquí sería entonces a cualquier ciudad que entren, observen el pronombre relativo, gen, acusativo femenino singular. Recuerden que si vamos a hablar de ciudad, polis es de género femenino. A cualquier ciudad que entren, verán exercete a los discípulos o los discípulos en ella. A cualquier ciudad que entren verán oxes de futuro, de ponente del verbo opto, que sería o blepo o jorao, que se hace en forma de verbo de ponente, oxomai. Verán a los discípulos que están en ella. ¿Okay? Luego, hopu ean he ho didáscalos ekei exontai kai hoi didascomenoi hupautu. Donde quiera, recuerden que hay que ustedes vean esta partícula con el subjuntivo, entonces vamos a estar aquí en este contexto, las llamadas frases relativas y definidas. Entonces, el que donde quiera, hopu, que esté el maestro, aquí está el subjuntivo, el verbo en mí, hopu, ean, he, recuerden, ean, con el subjuntivo, donde quiera que esté ho didáscalos, el maestro, que allí, exontai, futuro, tercera persona del plural del verbo en mí, estarán también los didascómenos, el participio, voz pasiva en caso nominativo masculino plural, aquí sustantivado, estarán los que son enseñados por él. Hupautu. Kai hoi didascomenoi hupautu, los enseñados, allí estarán los que están los enseñados por él. ¿Ok? Bueno, voy entonces a hacerle por lo menos la primera, como siempre, yo le hago una de modelo, de estímulo, y ustedes entonces tienen el desafío de para la sección del próximo martes hacer lo más que puedan. Ojalá puedan hacer 3 o 4, puesto que la sección del próximo martes va a estar dedicada a revisar los ejercicios de la lección 27, específicamente los del paradigma 402. Vamos a leer. Hos ean me dexetai humas, tuton u dexetai ho basileus. Hos ean me dexetai humas, tuton uk dexetai ho basileus. En primer lugar, aquí tenemos el pronombre relativo. En el caso nominativo masculino singular, ean más el subjuntivo dexeta, en este caso un subjuntivo auristo, no subjuntivo presente del verbo dejomai, ¿verdad? Que sería recibir. Entonces, aquí recuerden que acabamos de explicar en esta cláusula las llamadas, un momentito, cuando vean este tipo de cláusulas, las llamadas cláusulas relativas condicionales, donde vamos a encontrar una forma verbal en modo subjuntivo con la forma an o ean, según lo explicado en el paradigma 400 y 401. Repito, estamos viendo en este ejercicio número 1 una cláusula relativa condicional
o una cláusula relativa indefinida, ¿ok? Con an o ean más una forma verbal en modo subjuntivo, ¿ok? Entonces volvamos aquí. Un momentito. Estamos haciendo la número 1. Entonces, hos, pronombre relativo, ean, me dexetai, tercera persona del singular, humas, pronombre del verbo dejomai, que es recibir, observen el cambio de la hi por xi para el auristo, subjuntivo auristo. Humas, ustedes saben ya que este me es el negativo ideal para los otros modos distintos del indicativo. Humas es el pronombre personal de la segunda persona del plural en caso acusativo. Humas, pronombre personal de la segunda persona del plural en caso acusativo. Tutum, pronombre adjetivo demostrativo en caso acusativo masculino singular. Tutum. U es el negativo del indicativo y aquí tenemos adexetai, ¿ok? Entonces aquí tenemos una forma del verbo dejomai y para ayudarles, no sé si recuerdan bien el verbo dejomai, vamos a buscar, recuerden, observen esta diferencia. Esta forma, observen, miren, dexetai y dexetai. La diferencia es la eta y esta tiene epsilon. Esto indica, recuerden que el modo subjuntivo utiliza las formas largas, es decir, de una desinencia larga, mientras que la etai, tiempo futuro, voz media, tercera persona singular, aquí este es el subjuntivo auristo, ¿ok? Con la forma de voz media, pero recuerden que esa diferencia de eta y epsilon hace una diferencia del modo. Dexetai es una forma del tiempo auristo, modo subjuntivo, tercera persona singular, mientras que esta es de tiempo futuro, modo indicativo. Solo que recuerden que para auristo primero y para el futuro se hace el mismo cambio de he por xi, según la regla que ya explicamos con relación a los verbos que terminan en su raíz, el tema de presente, en he y hacen su futuro y auristo con xi. ¿Ok? Por supuesto, la terminación entonces distinta por el modo. Hijo basileus es un sustantivo nominativo masculino singular, ho basileus, el rey. Pero vamos a, para dar la ayuda que prometí como quiera, vámonos a tugi para darles una idea del verbo dejomai y que recuerden ese cambio. No pueden olvidarlo. Tenemos que recordar cómo es que los verbos, una vez no los aprendemos, primero si tienen auristo primero, auristo segundo, y si es auristo primero, el cambio que hacen para hacer el auristo primero y para hacer el futuro. Déjenme ver si yo encuentro, estoy buscando en Tugi, un momentito. Compartir a Tugi ahora. Tenemos aquí a Tugi, dejomai, observen el futuro, dexomai, es un verbo deponente, por lo tanto las formas que estamos viendo como de voz media realmente deben traducirse en forma de voz activa porque es un verbo deponente. Tanto en el futuro, voz media, dexetai con eta, con epsilon, como el auristo que tiene forma de voz media, pero es también verbo deponente. Entonces, observen cómo los verbos que tienen hi en el tema de presente cambian la hi por una xi para el futuro y también, obviamente, para el auristo. ¿Ok? Entonces, dejomai es deponente en el presente, se observa obviamente así en el imperfecto, en el futuro también y por supuesto en el futuro y en el auristo. Y en el perfecto también se ve en forma de verbo deponente. Entonces, volvamos de nuevo.
a nuestro libro de texto. Ok, aquí estamos. Entonces, es lo importante, esa interesante comparación entre dexetai y dexetai. Dexetai con eta, subjuntivo, forma larga. Dexetai, forma corta, futuro, voz media, pero es un verbo de ponente. Por lo tanto, diríamos que el que no los reciba a ustedes, a este no recibirá el rey. El que o quien no los reciba a ustedes, el que no los reciba a ustedes, el que no los reciba a ustedes, a este tuton, a este no recibirá el rey. Repito, hos eam me dexetai humas tuton ug dexetai ho basileus. El que no los reciba a ustedes, el que no los reciba a ustedes, a este tuton no recibirá o no lo recibirá el rey. Bueno, mis recomendaciones son entonces que, en primer lugar, se familiaricen con el vocabulario de esta lección, se familiaricen obviamente con toda la gramática que involucra y que ha implicado esta lección. Luego, tratar de aprenderse y del pronombre indefinido, de pronombres relativos, recordando que la diferencia fundamental entre el pronombre interrogativo y el indefinido es que el interrogativo mantiene el acento agudo en toda la inclinación sobre la iota, y el indefinido no lo tiene en el nominativo, pero lo pasa a la última sílaba y con agudo, ¿ok? Cuando en el interrogativo es tinas, el otro dirá tinas. Tinos, ¿ok? Bueno, y obviamente entonces, después que se familiarice con toda la regla y la gramática de esta lección, entonces el desafío es involucrarse, hacer los ejercicios del paradigma 402 y por supuesto, cuando estén trabajando y hayan visto la sesión, si les surge cualquier pregunta, si les surge cualquier inquietud, por supuesto que pueden contar conmigo, me lo hacen saber para darle la ayuda al lugar. Entonces la idea es que en la sesión del próximo martes está dedicada obviamente a revisar los ejercicios de la lección 27. Ojalá que por lo menos José Luis Fernández, que es el que siempre está en vivo y directo, ojalá se pueda sumar otra persona en vivo y directo, y si no, y si solamente es José Luis Fernández, ojalá pueda ser 4 o 5, puesto que la lección del próximo martes está dedicada específicamente a revisar los ejercicios de la lección 27, los ejercicios, comprensión y análisis del contenido de la lección 27. Así que entonces, hemos llegado a la parte final. Feliz noche, que estén todos bien, de todo el grupo. Muchas bendiciones, feliz noche, feliz fin de semana también, y hasta la próxima, con Dios delante. Bye bye.